Bienvenidos a tu canal Asura Novelas, el canal de YouTube que te mantiene al día en tus novelas favoritas. Suscríbete para obtener más contenido como este y una notificación cuando se publiquen videos nuevos con los capítulos más recientes. Empezamos. Against the Gods. Capítulo 1886, Señor Xia, 1. A primera hora de la mañana, Yunche inhaló con fuerza el aire mezclado con el rocío de la mañana, y su corazón se sintió instantáneamente refrescado. Liberó su sentido divino y escaneó la ubicación de Qianye Jiner. Descubrió que ella estaba en realidad en el continente Nube Asior. Desde su ubicación, debería estar investigando el abismo oscuro debajo del acantilado del fin de la nube. Hacía mucho tiempo que no veía ningún movimiento de ella, pero no puedo creer que haya corrido hasta allí, murmuró Yunche para sí mismo antes de gritar, Yaniar. Wusch. Una sombra oscura brilló y la figura encorvada y delgada de Yaniar se arrodilló frente a Yunche. ¿Cuál es su orden, maestro? ¿Descubriste algo inusual alrededor de este campo estelar? Yunche preguntó con una ceja fruncida. Maestro, este viejo sirviente incluso ha revisado los campos estelares cercanos varias veces y no hubo absolutamente ningún peligro. Por favor, esté tranquilo, dijo Yaniar con cautela. Muy bien, Yunche asintió levemente con la cabeza mientras decía con voz un poco fría, recuerda, a menos que sea alguien de mi lado, aquellos que se acerquen precipitadamente a este campo estelar deben ser expulsados primero. Aquellos que no obedezcan, sin importar quiénes sean, serán directamente aplastados y asesinados. Sí, este viejo sirviente lo sabe muy bien, respondió Yaniar mientras bajaba la cabeza. Ve. La figura oscura de Yaniar desapareció instantáneamente sin dejar rastro. Pequeño Che. En el momento en que Yaniar se fue, sonó un delicado grito y una brisa fragante pasó. Xiao Lingxi ya se había arrojado sobre su cuerpo y lo abrazó con fuerza. Yunche envolvió su brazo alrededor de su delicada cintura. La suave sensación en su pecho trajo consigo una respiración apresurada. Él sonrió y dijo, Lingxi, no has abrazado lo suficiente durante los últimos 3 días. Yo, todavía sigo un poco asustada. Presionó su delicada cabeza contra el pecho de Yunche, sin querer irse, me quedé dormida accidentalmente hace un momento y me desperté, con el miedo de que todo esto solo haya sido un sueño. 5 años solían ser tan breves como un destello para el reino de Dios, pero para estas personas que estaban profundamente preocupadas por él, fue una tortura incomparablemente larga. Lingxi, dijo Yunche en voz baja, a partir de ahora, no haré que te preocupes más. Nunca más. Respondió Xiao Lingxi en voz baja. Sus brazos que lo abrazaban con fuerza aún no estaban dispuestos a soltarlo. Hasta que un grito familiar vino de lejos. Cuñado, estoy aquí de nuevo. Solo entonces Xiao Lingxi se levantó del abrazo de Yunche. Ella extendió una mano para enderezar la ropa en su pecho, yo, voy a ver a mi padre y a Yonjin. Sintiendo que el aura de Xia Yuanba se estaba acercando, la expresión de Yunche instantáneamente se volvió un poco complicada. Solo se habían visto hace unos días, y él era muy consciente de la razón por la que se había apresurado aquí de nuevo. Con un destello, Yunche apareció frente a Xia Yuanba. Yuanba, ¿estás aquí? Xia Yuanba se detuvo en seco y evaluó a Yunche una vez más. La emoción en sus ojos no se podía ocultar, jeje, ahora todo el continente cielo profundo sabe que has regresado, pero definitivamente no saben cuál es el concepto del emperador del reino de Dios. Incluso yo he estado aturdido durante los últimos días. Por cierto, vas a volver a salir pronto. No lo haré, dijo Yunche con un leve orgullo en su sonrisa, ya no hay nada en este mundo que pueda restringir mi libertad. Jeje, como se esperaba del cuñado. Xia Yuanba se rió, luego su mirada se volvió un poco seria, entonces, ¿qué pasa con mi hermana? ¿Por qué no volvió contigo? Yunche sabía que sin importar cómo tratara de escapar, lo que vendría finalmente llegaría. Si Yunche no se hubiera reunido con su familia hace mucho tiempo, Xia Yuanba ya le habría preguntado al respecto. Pero en este punto, ya era difícil para Yunche ocultarlo por más tiempo. Yuanba, la expresión de Yunche se volvió solemne, espero que seas capaz de entender mis próximas palabras. Mi hermana ya está muerta. Xia Yuanba preguntó de repente. La voz de Yunche se detuvo. Frente a la mirada directa de Xia Yuanba, asintió lentamente, sí. Con respecto a las palabras que Xia Yuanba había soltado, Yunche en realidad no estaba demasiado sorprendido en su corazón. Lo había evitado deliberadamente una vez más, y esta vez, había regresado solo. Sin importar lo lento que fuera Xia Yuanba,
incluso si no estaba dispuesto a aceptarlo, no podía evitar pensar en esa posibilidad. Los ojos de tigre de Yayuamba se abrieron de repente y luego se sacudieron violentamente. Su cuerpo se detuvo mientras dejaba escapar un suspiro violento y caótico. Después de un largo rato, dijo con una voz excepcionalmente difícil, entonces, ¿qué pasa con mi madre? También está muerta, dijo Yunche simple y sin rodeos. El enorme cuerpo de Yayuamba volvió a temblar violentamente. Respiró hondo, y después de 5 o 6 respiraciones, dijo en voz baja, dime, la hermana mayor, y mi madre, ¿cómo murieron? Antes de que llegaras Yayuamba, Yunche ya había pensado en una respuesta. Extendió la mano y la presionó contra el brazo ligeramente tembloroso de Yayuamba mientras decía lentamente, Yuamba, posees las venas divinas del emperador tiránico que rara vez se ven en este mundo. Tu futuro definitivamente no terminará aquí, ni debería terminar en este pequeño mundo de la estrella polar azul. En el futuro, en ese plano del reino de Dios, definitivamente tendrás tu propio mundo, y no estará demasiado lejos. Por lo tanto, espero que puedas buscar la verdad de todo esto por tu cuenta. Durante este proceso, puedes usar lo que has visto y escuchado, así como tu cognición y estado mental para comprender el karma y los rencores involucrados y en última instancia, hacer tu propio juicio. La mirada de Yunche siempre había estado mirando directamente a los ojos de Yayuamba. Yayuamba escuchó en silencio, y sus ojos recuperaron lentamente la calma bajo su tranquila voz. Cuando la gente pierde el control de sus emociones, sus juicios y acciones estarán fuera de su control. No quiero verte o enfrentarte así que... Yunche dejó de hablar y exhaló levemente. Si alguien más le dijera estas palabras a Yayuamba definitivamente no dudaría en continuar con el asunto hasta el final. Pero ante las palabras de Yunche, respiró hondo. Después de cerrar los ojos por un momento, asintió lentamente con la cabeza, muy bien, dado que el cuñado ha dicho esto, debe haber una razón, y lo entiendo. Yayuamba siempre lo escuchó. Era así en el pasado y era lo mismo ahora. Esto hizo que las emociones de Yunche fueran aún más complicadas. A pesar de que solo me quedé en el reino de Dios por un periodo de tiempo extremadamente corto, el aura allí es extremadamente atractiva para mí. Si no hubiera aceptado la solicitud del cuñado, es posible que no hubiera podido resistir la tentación de ingresar al reino de Dios nuevamente durante este medio año. También entiendo que este debería ser el efecto de las venas divinas del emperador tiránico en mí. Con las venas divinas del emperador tiránico, su sed de poder y conquista quedó grabada en sus huesos. La mirada de Yayuamba cambió gradualmente de caótica a decidida, y sus manos se cerraron silenciosamente en puños. De hecho, no debería haberme limitado a este mundo. Después de que resuelva los asuntos del santuario del monarca absoluto, volveré a entrar en el reino de Dios. Bien, Yunche lo miró y asintió pesadamente. Sin embargo, antes de eso, tengo algo que preguntarle, cuñado. Yayuamba de repente miró hacia arriba y dijo. Dime, responderé todo lo que quieras. Debido a los complicados sentimientos de culpa en su corazón, Yunche ya había aceptado sin esperar. Yayuamba dijo, antes de venir aquí, fui a visitar a mi padre y le prometí que traería inmediatamente noticias de mi madre y mi hermana. Yunche. La expresión de Yayuamba se atenuó, este resultado, incluso yo tuve que soportar algunas dificultades, por lo que no sé cómo decirle o enfrentarme a mi padre, así que... Entonces. Lo entiendo, dijo Yunche, iré a ver al tío ya ahora. La expresión de Yayuamba se relajó ligeramente, cuñado, te lo dejo a ti. Después de que Yayuamba se fuera, Yunche no se demoró en absoluto. Después de detectar la ubicación del aura de Yahongji, extendió directamente su mano y abrió el espacio, queriendo dirigirse hacia el gremio mercantil Luna Negra de Yahongji. El espacio en los reinos inferiores era demasiado frágil. Dado que Yunche era competente en las leyes del espacio, sería fácil para él abrirse camino a través del espacio aquí. ¿Quieres ver al padre de Yaqinyue? La voz de Chibuyao de repente sonó detrás de Yunche y su figura apareció a su lado. Estaba claro que había escuchado toda la conversación entre Yunche y Yayuamba. Es el padre de Yuamba. Yunche corrigió algo antinaturalmente, él es mi mayor y me cuidó cuando yo era joven. Dejando de lado la cuestión de aceptar la solicitud de Yuamba, basándome solo en mi condición de joven, también debería hacerle una visita. Iré contigo. Sin darle a Yunche la oportunidad de negarse, Chibuyao agarró su mano y lo arrastró hacia la grieta espacial que conducía al gremio mercantil Luna Negra.
Las diversas barreras y restricciones del gremio mercantil Luna Negra eran prácticamente inútiles para el actual Yunche. Yunche y Chibuyao aparecieron directamente dentro del gremio mercantil Luna Negra, fuera del patio en el que Xiahongyi había vivido todos estos años. ¿Quién es? De repente apareció como un fantasma, pasando al sirviente de la Luna Negra fuera de la puerta. La persona se sorprendió mucho. Cuando vio claramente el rostro de Yunche, se sorprendió tanto que su alma casi salió volando de su cuerpo. Estuvo aturdido durante un buen rato antes de tartamudear, maestro espiritual. Vaya, infórmeles que Yunche está aquí para visitar, dijo Yunche con indiferencia. Ah, sí. El asistente dio un paso hacia adelante y casi se cae al suelo. Se apresuró a entrar y rápidamente salió corriendo de nuevo, su voz todavía se tambaleaba cuando dijo, este mayordomo ya te invita a entrar. Todos en el continente Cielo Profundo sabían que Xiahongyi era el suegro de Yunche, por lo que su estado y trato en el gremio mercantil Luna Negra estaba naturalmente lejos de lo que era antes. Después de entrar al patio, Xiahongyi ya estaba esperando allí. Después de no verlo durante tantos años, su apariencia no había cambiado mucho, y su atuendo seguía siendo simple y casual, sin la más mínima extravagancia. Un par de ojos gentiles y meticulosos evaluaron a Yunche, y su rostro reveló la misma sonrisa que antes, en un abrir y cerrar de ojos, han pasado muchos años. Estoy muy feliz de que hayas venido a verme. Dios ya. Yunche no se dirigió a Xiahongyi como su suegro, por lo que cuando volvió a ver a Xiahongyi, los sentimientos complicados en su corazón fueron indescriptibles. Después de todo, sin importar la razón, ella fue quien obligó a su hija a morir. El sentido divino de Chibuyao solo permaneció en Xiahongyi por un instante antes de que se alejara. Porque era simplemente demasiado ordinario. No, en términos de físico y talento en el camino profundo, ni siquiera podía ser considerado ordinario. Era este tipo de persona que había dado a luz al emperador dios de la luna que poseía el corazón de cristal glaseado y el cuerpo exquisito. Después de un breve intercambio de cortesías, los tres tomaron asiento. Yunche claramente no quería enfrentarse a Xiahongyi por mucho tiempo, por lo que dijo directamente, Dios ya, esta vez, además de visitarte, tengo algunos otros asuntos que deseo discutir contigo. Se trata de Qingyue. Xiahongyi dijo con una sonrisa, hace unos años, Yuanba me dijo que estaba en un espacio distante llamado, Reino de Dios, contigo. Si Yunche asintió con la cabeza mientras trataba de hablar con la mayor calma posible, lo que quiero decirle al tío ya es que ella murió en el Reino de Dios hace un año. La mirada de Xiahongyi vaciló y su expresión se congeló por un largo rato antes de decir lentamente, ¿dónde? ¿Por qué? El Reino de Dios del comienzo absoluto, un lugar llamado abismo de la nada. Ella cayó y no dejó nada atrás. Yunche usó un tono tranquilo que incluso él mismo se sintió un poco incómodo cuando explicó, en cuanto a la razón. Yuanba te lo explicará más adelante. Xiahongyi cerró los ojos. Después de varias respiraciones silenciosas, dijo, entiendo. Lamento todo esto. Yunche solo pudo decir eso. Xiahongyi negó levemente con la cabeza y dijo, en aquel entonces, después de que Qingyue se casara contigo y entrara oficialmente al palacio inmortal de la nube congelada, tuve una sensación, de que padre e hija ya estábamos en dos mundos completamente diferentes. Este sentimiento es muy extraño e incomparablemente claro. Y la verdad es de hecho así. Su vida fue emocionante, ¿no? Dijo de repente. Yunche se sorprendió un poco antes de responder, sí. En muchos sentidos, incluso se podría decir que, no tenía rival entre las mujeres de esta era. Había venido de los reinos inferiores y poseía tanto el corazón de cristal glaseado como el cuerpo exquisito. Acababa de ingresar al palacio inmortal de la nube congelada a la edad de 16 años, pero ya se había convertido en un emperador dios a la edad de 30. También era el emperador dios más joven en la historia del reino de Dios. Dejando a un lado el pecado y la maldad, su vida fue más que alucinante. Los labios de Xiahongyi se curvaron en una sonrisa amarga pero aliviada. Eso es bueno. Este es el camino que eligió. Aunque su vida fue demasiado corta, sí fue tan gloriosa como la luz de la luna. Creo que no tuvo ningún arrepentimiento, así que ¿por qué debería estar triste? Yunche se quedó en silencio por un momento antes de abrir la boca y decir, el tío ya es tan magnánimo, siento un gran consuelo y admiración. Después de que Yuanba se entere, definitivamente se sentirá mucho más a gusto. Chibuyao había estado observando en silencio la reacción de Xiahongyi todo el tiempo.
Sus cejas inconscientemente se fruncieron y no se relajaron durante mucho tiempo. Xia Hongyi no era un practicante fuerte que pudiera diluir todo en su búsqueda del camino profundo, ni era un emperador de sangre fría que tenía innumerables esposas, concubinas e hijos. Era solo un mortal común y corriente que no podía ser más común, y solo tenía una hija, Xia Qingyue. En comparación con el dolor y la desesperación que Yun Che sintió después de supuestamente perder a su hija hace tantos años, el padre de Xia Qingyue frente a él, no perdió el control de sus emociones, no hizo más preguntas, y no tuvo un dolor escalofriante perforando sus huesos. Fue tan racional que se sentía como si estuviera enfrentando la muerte de la hija o hijo de otra persona. Fue esta realmente la reacción de un padre normal.